Nunca pensé que mi vida se convertiría en algo sacado de una telenovela barata, pero aquí estoy. Tengo 32 años y llevo 6 casado con Emily, de 30. Juntos tenemos una hermosa hija de 3 años. Siempre creí que nuestro matrimonio era sólido, claro, teníamos altibajos, pero ¿quién no? Jamás imaginé que me traicionaría de esta manera. Todo empezó con cosas pequeñas. Emily se volvió más distante, siempre pegada a su teléfono, enviando mensajes hasta tarde y diciendo que era cosas del trabajo. Empezó a salir en auto por las noches, diciendo que necesitaba despejarse. Y comenzó a arreglarse más, pero no para mí. Al principio, no quería creer que pasaba algo raro. Me convencí de que estaba siendo paranoico. Incluso me sentí culpable por dudar de ella. Pero entonces, una noche, mi madre me llamó, llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Había encontrado algo. Algo que destrozó nuestras vidas. Mensajes. Explícitos. Asquerosos. En el teléfono de mi padre. De Emily. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi propio padre. El hombre en quien había confiado toda mi vida. Tenía que verlo con mis propios ojos. Tenía que enfrentarlos. Y cuando lo hice, mi padre solo sonrió con arrogancia y dijo las palabras que hicieron que mi sangre se helara. Nunca fuiste lo suficientemente hombre para ella. Perdí el control. Y eso fue solo el comienzo. No recuerdo mucho después de ese momento, solo una rabia ciega. Mis puños se cerraron con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Emily lloraba, balbuceando disculpas, pero mi padre, él simplemente se quedó ahí, con los brazos cruzados, como si hubiera ganado. Como si me hubiera arrebatado algo. Lo siguiente que supe fue que mi madre me sujetaba para detenerme, mientras mi padre mantenía esa expresión de superioridad. No la mereces, dijo con calma, como si no acabara de confesar la peor de las traiciones. Nunca le diste lo que necesitaba. Yo sí. Vi rojo. No recuerdo lanzar el primer golpe, pero recuerdo el dolor en mis nudillos. Recuerdo el sonido de mi padre golpeando el suelo. Recuerdo los gritos de mi madre pidiéndome que parara y los sollozos de Emily en el fondo. Cuando finalmente lo solté, mi padre se limpió la boca, con sangre manchándole la barbilla, y se rió. Eres patético, escupió, poniéndose de pie y acomodando su camisa como si nada hubiera pasado. Por eso me eligió a mí. Me giré hacia Emily, esperando que lo negara, que me dijera que todo esto era una pesadilla de la que iba a despertar. Pero ella solo se tapó el rostro con las manos y susurró, una y otra vez. Lo siento, lo siento, lo siento. No pude ni mirarla. Esa noche me fui. Conduje durante horas, sin rumbo, con la mente llena de preguntas que no quería hacerme. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué él? ¿Alguna vez fue real? A la mañana siguiente, regresé a la casa solo para recoger mis cosas. No iba a quedarme en el lugar que construimos juntos, no después de esto. Pero entonces, Emily dejó caer otra bomba. Todavía te amo, dijo, tratando de tomarme la mano. Por favor, hablemos de esto. Aparté mi mano como si me hubiera quemado. Te acostaste con mi padre. Ella se estremeció, como si apenas en ese momento comprendiera el peso de lo que había hecho. Pero luego vino lo peor. Mi padre entró en la habitación, aún con moretones de nuestra pelea, y pasó un brazo alrededor de su cintura. Justo delante de mí. Como si le perteneciera. Y entonces lo dijo. Esas palabras que sellaron mi odio para siempre. Nos amamos. Y queremos estar juntos. Mi propio padre. Con mi esposa. ¿Y ahora? Ahora están amenazando con quitarme a mi hija. Me quedé ahí, congelado. Las palabras no tenían sentido. Nos amamos. Queremos estar juntos. Emily me miraba como si esperara, ¿qué? ¿Comprensión? ¿Aprobación? Mientras tanto, mi padre se paraba a su lado como si hubiera ganado algún tipo de competencia retorcida. Están locos, dije al fin, con la voz temblorosa. Los dos. Emily dio un paso hacia mí.
Nunca quise hacerte daño, susurró. Me reí, pero sonó vacío. ¿Nunca quisiste hacerme daño? ¿Engañaste conmigo, con mi padre, y crees que eso simplemente pasó por accidente? Se mordió el labio, como si quisiera llorar. Tal vez hasta lo sentía de verdad. Pero no lo suficiente como para no hacerlo. Entonces mi padre habló. Mira, hijo, dijo, como si esto fuera una conversación racional y no el colapso total de mi vida. Tú y Emily tenían problemas. Ella necesitaba a alguien, y yo estuve ahí. Deberías estar agradecido de que me tuvo a mí en lugar de a un desconocido. Volví a ver rojo. Apreté los puños, listo para lanzar otro golpe, pero mi madre se interpuso entre nosotros. Basta, le espetó a mi padre, aún con lágrimas en los ojos. Ya has hecho suficiente. Mi padre bufó, pero no dijo nada. Me giré hacia Emily. Me das asco, dije, con la voz helada. Quiero el divorcio. Y quiero la custodia total de nuestra hija. Fue entonces cuando la actitud de Emily cambió por completo. Las lágrimas desaparecieron. El remordimiento se esfumó. No puedes quitármela, espetó. Crucé los brazos. Observa cómo lo hago. Y fue entonces cuando mi padre, mi propio padre, volvió a sonreír con arrogancia. En realidad, quizás quieras pensarlo mejor, dijo. Porque Emily y yo, estamos comprometidos. El mundo dio vueltas. Miré a Emily, esperando, rogando, que lo negara. Que dijera que solo era otra forma de herirme. Pero en lugar de eso, asintió. Lo amo, dijo simplemente. Sentí náuseas. Y entonces, mi padre clavó la última daga en mi corazón. Y cuando nos casemos, estaré en una mejor posición legal para ayudar a Emily a obtener la custodia total de tu hija. No podía respirar. Esto ya no se trataba solo de una traición. Era una guerra. Y no iba a dejar que me arrebataran a mi hija. No recuerdo cómo salí de la casa. Un segundo estaba mirándolos, con el pulso retumbando en mis oídos, y al siguiente ya estaba en mi auto, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Mi madre salió corriendo detrás de mí, con lágrimas deslizándose por su rostro, pero ni siquiera podía procesar lo que decía. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. La traición ya era suficiente. Que mi padre, mi propio padre, me hubiera arrebatado a mi esposa era algo que podía destrozarme. Pero el hecho de que estuvieran planeando quitarme a mi hija, eso encendió algo oscuro y frío dentro de mí. Pensaban que simplemente me rendiría. Que podían arrancarme a mi hija como si yo no fuera nada. No tenían idea de con quién se estaban metiendo. La batalla por el divorcio. Lo primero que hice fue contratar a un abogado. Pero no cualquier abogado, busqué al más despiadado y agresivo experto en derecho familiar que podía pagar. Le conté todo, la infidelidad, la traición, y el hecho de que mi propio padre estaba tratando de ocupar mi lugar legalmente. Mi abogado se quedó en silencio por un largo momento antes de negar con la cabeza. Este es uno de los casos más locos que he visto, admitió. Pero eso solo significa que debemos jugar con inteligencia. Y jugamos con inteligencia. Las siguientes semanas fueron un infierno. Emily se mudó con mi padre casi de inmediato, y no perdieron tiempo en hacer pública su relación. Vi las fotos en internet, Emily sonriendo en su brazo, mi padre actuando como si no acabara de destruir a su propia familia. Parecían felices. Pero yo conocía la verdad. Conocía a Emily. Ella necesitaba atención. Y mi padre, siempre estaba persiguiendo lo siguiente que lo hiciera sentir poderoso. No estaban enamorados. Solo estaban obsesionados con la idea de lo que habían hecho. Mientras tanto, construí mi caso. Documenté todo, la mudanza repentina de Emily, la manipulación de mi padre, su falta de estabilidad. Tenía a mi madre de mi lado, su divorcio ya estaba en marcha, y estaba más que dispuesta a testificar contra mi padre, mostrando la imagen del hombre egoísta y manipulador que realmente era. La bomba. Una noche, mi madre me llamó con la voz temblorosa. No vas a creer esto, dijo. ¿Qué pasa? Hizo una pausa, como si necesitara fuerza para decirlo.
Emily está embarazada. Casi dejé caer el teléfono. ¿Qué? Está embarazada, repitió, con esfuerzo por contener sus propias emociones. ¿De él? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No debería haberme sorprendido. Así eran ellos, egoístas, imprudentes, completamente ciegos a la realidad. Pero saber que mi padre había embarazado a mi esposa mientras aún estábamos legalmente casados. Ese fue el clavo final en el ataúd. Llamé a mi abogado de inmediato. Esto lo cambiaba todo. Si querían una guerra, estaba listo para reducirlo todo a cenizas. Cuando escuché la noticia de que Emily estaba embarazada del hijo de mi padre, algo dentro de mí se rompió. Cualquier rastro de tristeza o incredulidad desapareció. Solo quedó una rabia fría y enfocada. Al día siguiente, me reuní con mi abogado y le conté todo. Esto es bueno para nosotros, dijo, golpeando su bolígrafo contra el escritorio. ¿Bueno? Casi grité. ¿Cómo demonios puede ser esto bueno? Se inclinó hacia adelante. Porque ahora podemos demostrar inestabilidad. Los tribunales de familia favorecen la estabilidad para los niños. Que tu esposa te haya dejado por tu propio padre ya es algo condenatorio, pero embarazarse mientras aún estaba casada contigo, eso es una pesadilla para ella en la corte. Apreté la mandíbula. No me importa la venganza. Solo quiero que mi hija esté a salvo. Asintió. Y por eso mismo vamos a pelear por la custodia total. Exponiendo la infidelidad. Sabía que Emily y mi padre se creían intocables. Pensaban que podían humillarme, quitarme a mi hija y empezar su retorcida familia sin enfrentar consecuencias. Así que decidí destruirlos. Lo primero que hice fue hacer pública la infidelidad. Se lo conté a todo el mundo. Envié un correo detallando todo a la familia de Emily, a los compañeros de trabajo de mi padre e incluso a sus amigos del golf. Hice que todos supieran exactamente qué clase de hombre era. La gente estaba asqueada. Mi padre, que había pasado años construyendo una imagen respetable, se convirtió en el blanco de susurros y miradas en todas partes. Los propios padres de Emily dejaron de hablarle. Me llamó llorando. ¿Por qué hiciste esto? Sollozó. Me quedé en silencio un momento antes de responder. ¿Por qué lo hiciste tú? Colgó. La batalla por la custodia se pone fea. Emily y mi padre contrataron abogados de inmediato. Intentaron argumentar que mis problemas de ira, que curiosamente solo aparecieron después de descubrir la infidelidad, me convertían en un padre no apto. Luego lanzaron su mayor golpe. Emily presentó una demanda por la custodia total, alegando que mi padre, su nuevo prometido, le daría un hogar más estable a nuestra hija. Casi perdí la cabeza. ¿Me estás diciendo?, le dije a mi abogado, conteniendo mi furia, ¿que un tribunal podría permitir que mi hija sea criada por mi padre y mi exesposa? Mi abogado suspiró. No vamos a dejar que eso pase. Entonces, mi madre apareció con una joya de información. Resulta que mi padre tenía un historial de manejos financieros turbios. Mi madre encontró viejos extractos bancarios que demostraban que le había ocultado dinero durante su matrimonio. No solo esto lo jodía en su divorcio con ella, sino que también lo pintaba como un hombre inestable y deshonesto en la corte familiar. Pero lo mejor de todo. Logré conseguir mensajes de texto. Una vieja amiga de Emily, que había cortado lazos con ella después de la infidelidad, me envió capturas de pantalla de mensajes que Emily había enviado durante el affair. Mensajes que demostraban que ella y mi padre habían estado planeando esto durante meses. En uno de ellos, Emily escribió: No puedo esperar para librarme de él. Una vez que estemos casados, tendremos la custodia total y él no será nada. Se lo envié directamente a mi abogado. El juicio final. Cuando fuimos a la corte, mi abogado los aniquiló. Presentamos todo, la infidelidad, el embarazo, el fraude financiero y los mensajes de texto que probaban que habían estado conspirando para quitarme a mi hija. Emily parecía querer desaparecer. ¿Mi padre? Por primera vez, no estaba sonriendo. El juez no se impresionó con ellos. Ni un poco. ¿El fallo final? Me otorgaron la custodia total de mi hija. Emily solo obtuvo visitas limitadas y bajo supervisión.
¿Y mi padre? El juez lo llamó una influencia desestabilizadora y le prohibió cualquier derecho legal sobre mi hija. Él después. Emily y mi padre siguen juntos. Y tuvo su hijo. Pero, ¿adivinen qué? Son miserables. Mi padre lo perdió todo en el divorcio con mi madre. Sus socios comerciales se alejaron de él. Emily, ahora atrapada en casa con 2 hijos, se dio cuenta de que estar con un viejo arruinado no era tan glamoroso como pensaba. Me llamó la semana pasada. Cometí un error, dijo en voz baja. Te extraño. Nos extraño. Me reí. Me reí de verdad. Y luego le dije. Te mereces todo lo que te ha pasado. Y colgué. Ahora, tengo a mi hija, mi libertad y mi paz. ¿Emily y mi padre? Se tienen el uno al otro. Y pueden pudrirse juntos. Ha pasado más de un año desde que mi mundo se derrumbó. Mi esposa, Emily, me dejó por mi propio padre, humillándome de una manera que nunca creí posible. Presumieron su relación. Intentaron quitarme a mi hija y actuaron como si yo fuera el villano en su retorcida historia de amor. Pero el karma es paciente. Y ahora, es hora de la venganza. Después de que mi madre se divorciara de mi padre y se llevara la mitad de todo, su imperio financiero se desmoronó. Perdió conexiones de negocios, amigos e incluso el respeto en nuestra ciudad. Mientras tanto, Emily, que antes vivía cómodamente conmigo, de repente se vio atrapada con un hombre envejecido que apenas podía pagar las cuentas, mucho menos darle la vida perfecta que ella quería. Entonces, anoche, recibí el mensaje. Emily, ¿podemos hablar? ¿Te extraño? Me quedé mirando el teléfono por un largo momento antes de soltar una carcajada. De verdad tenía el descaro. Solo por diversión, respondí. ¿Me extrañas? ¿O extrañas la vida que tiraste a la basura? Su respuesta fue inmediata. Emily, cometí un error. No estaba pensando con claridad, estaba confundida. Tú eres el único que realmente me ha amado. Pasó de ser altiva y victoriosa a estar desesperada y patética en tiempo récord. Y, honestamente, verla desmoronarse fue lo más satisfactorio que he presenciado. Podría perdonarla. Podría darle otra oportunidad. Pero después de lo que me hizo, creo que es mi turno de verla sufrir. Me quedé mirando el teléfono, releyendo los mensajes de Emily. Hace un año, habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras, por saber que se arrepentía de haberme dejado, que finalmente se daba cuenta de lo que perdió. Pero ahora no sentía nada. Emily, ¿podemos vernos? Por favor. Solo hablar. Sonreí con desdén. Tenía que estar realmente desesperada para arrastrarse de vuelta después de todo lo que hizo. Y, sinceramente, quería verla retorcerse. Así que acepté. El encuentro. Nos vimos en una pequeña cafetería, terreno neutral. Cuando entré, apenas la reconocí. La mujer segura y manipuladora que una vez me dejó por mi propio padre ahora parecía agotada. Ojeras profundas bajo sus ojos, el cabello descuidado, ropa barata en lugar de las marcas de diseñador que solía presumir. Estaba rota. Me dedicó una sonrisa débil. Hola. No dije nada. Solo me senté y esperé. La dejé sudar. Suspiró, jugueteando con su taza. Sé que no merezco pedirte nada. Pero, cometí un error. Levanté una ceja. Ah, sí. ¿Cuál parte? ¿Acostarte con mi padre? ¿Intentar quitarme a mi hija? ¿O actuar como si yo fuera el problema? Se estremeció. Y, no fue así. Estaba confundida. Él me hizo creer que... Me reí. Me reí de verdad. Así que ahora fue culpa de él. Bajó la mirada, con lágrimas formándose en sus ojos. Es solo que, fui una idiota. Y ahora lo perdí todo. Él, tragó saliva. Me engañó. Parpadeé. Y luego solté una carcajada. ¿De verdad pensaste que eras especial? Me recosté en la silla, negando con la cabeza. Engañó a mi madre, Emily.
Luego me traicionó acostándose con mi esposa. ¿Qué te hacía pensar que tú serías la excepción? Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No lo sé. Petética. Se sonó la nariz y murmuró. Me dejó. Conoció a una chica más joven. Se llevó lo poco que le quedaba de dinero, y se largó. Ni siquiera me sorprendió. Mi padre nunca había valorado nada de lo que tenía, ni a su esposa, ni a su hijo, ni a la familia que destruyó. Emily extendió la mano para tomar la mía. No espero que me perdones, pero extraño lo que teníamos. Te extraño a ti. Aparté mi mano de inmediato. Extrañas la estabilidad. Extrañas la comodidad. Pero a mí, me tiraste a la basura en cuanto creíste que habías encontrado algo mejor. Su rostro se desmoronó. No tengo a dónde ir. No tengo a nadie. Por un momento, solo la miré. Hace un año, escuchar eso me habría destrozado. Pero ahora simplemente se sentía justo. Me puse de pie y dejé un par de billetes sobre la mesa. Ese no es mi problema, Emily. Y con eso, me marché. No miré atrás. Unos días después de nuestro pequeño encuentro en la cafetería, pensé que todo había terminado. Creí que Emily desaparecería, finalmente obligada a enfrentar el desastre que creó sin arrastrarme con ella. Me equivoqué. Porque aún no había terminado. La llamada a medianoche. Casi era medianoche cuando sonó mi teléfono. Estaba medio dormido, pero en cuanto vi el nombre de Emily parpadeando en la pantalla, me hirvió la sangre. Pensé en ignorarla, pero algo me dijo que no se detendría hasta que respondiera. Así que lo hice. ¿Qué quieres? Pregunté con voz fría. Estaba llorando. No, sollozando. Por favor, solo háblame, suplicó. No sé qué hacer. Suspiré, frotándome las sienes. Emily, eso es algo que tienes que resolver sin mí. No tengo nada, susurró. Lo perdí todo. Ni siquiera puedo pagar mi apartamento. Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. Necesito ayuda, continuó. Sé que no la merezco, pero no tengo a nadie más. Solté una risa seca. No es mi problema. Se sonó la nariz. No espero que me dejes volver, solo, necesito un lugar donde quedarme. Solo por un tiempo. Por nuestra hija. La corté de inmediato. No uses a nuestra hija en esto. No te importó su bienestar cuando intentaste arrancármela. Silencio. Y luego, en voz baja. Fui una estúpida. Suspiré. Sí. Lo fuiste. Y colgué. Su último intento desesperado. Pensé que esa sería la última vez. Pero a la mañana siguiente, encontré a Emily sentada en el porche de mi casa. Ojeras profundas. El cabello hecho un desastre. Parecía, derrotada. No tengo a dónde ir, murmuró. Por favor, solo déjame quedarme aquí. Solo hasta que pueda resolver las cosas. Me quedé mirándola, con los brazos cruzados. Después de todo lo que hizo, después de la traición, la manipulación, la crueldad, de verdad pensaba que la dejaría volver. Debería haber sentido furia. Pero lo único que sentí fue satisfacción. La mujer que una vez actuó como si fuera mejor que yo, ahora suplicaba en mi puerta. Y yo estaba a punto de cerrarle la puerta en la cara. Me quedé ahí, mirando a Emily mientras se sentaba en mi porche, más rota de lo que jamás la había visto. Hace un año, habría sentido lástima por ella. La habría dejado entrar, la habría dejado llorar en mi hombro e intentado ayudarla a arreglar su desastre. Pero ese hombre ya no existía. ¿De verdad no tienes a dónde ir? Pregunté, con una voz completamente desprovista de compasión. Negó con la cabeza. Quemé todos los puentes. Solté una risa sin humor. Sí. ¿Lo hiciste? Su labio tembló, y me miró como si esperara que cambiara de opinión. Como si pensara que, si se veía lo suficientemente miserable, yo cedería. No lo hice. Tú tomaste tu decisión, Emily, dije fríamente. Tenías un hogar. Un esposo.
Una familia. Tiraste todo eso por él. Se estremeció al escuchar la mención de mi padre. Continué. ¿Y ahora qué? ¿Crees que puedes volver a mi vida solo porque no tienes a dónde ir? ¿Esperas que sea tu red de seguridad? No respondió. Solo se limpió los ojos con la manga. Exhalé, sacudiendo la cabeza. No te debo nada. Y, mucho menos, quiero que estés en mi casa. El rostro de Emily se desmoronó. No sé qué más hacer. Por primera vez en todo este infierno, lo vi. Arrepentimiento genuino. No solo arrepentimiento porque la descubrieron o porque las cosas no salieron como quería, sino un verdadero remordimiento por lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Me incliné un poco hacia ella, obligándola a mirarme a los ojos. Así se siente tocar fondo, Emily. Contuvo la respiración con un estremecimiento. Me enderecé. Y espero que recuerdes este momento por el resto de tu vida. Entonces, di un paso atrás y le cerré la puerta en la cara. No miré por la ventana para ver si se quedó o se fue. ¿Por qué, sinceramente? No me importaba.